Bueno, hoy vamos a ver dos textos. Los vamos a ver combinados, porque yo creo que les dije que los dos textos tocan las mismas cuestiones. En algún punto podemos encontrar más cosas en uno, en otro no, más cosas en otro. Vamos a hacer un intercalado entre un texto y el otro. Creo que lo que vamos a decir es meternos con un poquito más de lupa sobre algo que sabemos, ¿no? Que es ubicar en la psiconeurosis el trauma en los tiempos, ¿sí? Vamos a primero a ver cómo lo vuelve a decir Freud de diferentes maneras para que no quede ninguna duda. En las nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Entonces, recordemos, la clase pasada habíamos ubicado el mecanismo de la defensa, ¿no? Con sus particularidades para cada uno de los cuadros clínicos. Entonces teníamos histeria, conversión, neurosis obsesiva, vamos a ponerle desplazamiento o falso enlace. Y había ubicado la psicosis alucinatoria como desestimación, ¿se acuerdan? Bien. También recordemos que él decía en ese texto que no había encontrado la respuesta a por qué una neurosis obsesiva en algún caso, por qué una histeria, o sea, no tenía la respuesta respecto de la causa específica de cada una de las entidades clínicas. La suponía en la predisposición hereditaria, ¿no? Bien, esa respuesta que en la neuropsicosis de defensa no la tenía, sí la va a tener para el texto de 1896, el de las nuevas puntualizaciones. O sea, él ya había ubicado las neuropsicosis de defensa y ahora ubica las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Recordemos, defensa es especialmente el divorcio entre la representación y el monto de efecto. Exactamente. Menos acá, lo vamos a poner entre paréntesis, lo sacamos por un tiempo, hagamos de cuenta que no lo vi, pero lo puso, divorcio entre la representación y monto de efecto, ¿no? Esa es la defensa. ¿Ante qué se produce ante una representación inconciliable? ¿Se acuerdan? Inconciliable. ¿Con quién? Tiene que ser inconciliable con quién? Con el yo. Muy bien. Entonces, versus el yo. Hasta ahí tenemos el mecanismo de la defensa. Lo que va a decir Freud ahora, en el texto siguiente, es que no alcanza o no basta con que en cualquier momento de la vida se presente una representación, una vivencia inconciliable para que se produzca la revolución. ¿Se entendió esto? ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, hay que encontrar vivencias anteriores por las cuales esa vivencia actual, digamos, en cualquier momento de la vida, entre en conexión y por lo tanto desprenda displacer. Lo vamos a leer en varios párrafos, está simplemente caracterizando el trauma en los tiempos. Lo vamos a leer en varios párrafos para que quede clarísimo. Pero lo que vamos a diferenciar entonces es que si acá la defensa simplemente lo que hacía era diferenciar, o sea, en principio, vamos a decirlo así, primero dice es adquirida, ¿no? Y se produce respecto a una representación inconciliable, divorcio entre la representación y el afecto, y a partir de ahí ubica el núcleo psíquico o el grupo psíquico separado, ¿no? O el núcleo de un grupo psíquico separado. Bien.
Lo que va a agregar, entonces, es que todo lo que dijo solo valdría para un tiempo 2. Porque a ese tiempo 2 todavía le hace falta el tiempo 1. O sea, no basta con el tiempo 2 solo para que se produzca. Hacía falta un tiempo 1. A esto, al tiempo 1, va a ser una causa, un tipo de causa que lo vamos a llamar predisposición. Y al tiempo 2 lo vamos a llamar ocasionamiento. ¿Sí? O sea, el tiempo 2 es la ocasión de que, habiendo un tiempo 1 como predisposición, en esta ocasión se desprende a displacer de este recuerdo. ¿Sí? Entonces vamos al texto de nuevas puntualizaciones. O sea, vamos a ver el texto de nuevas puntualizaciones junto con el manuscrito K. El manuscrito K yo creo que les dije que, les dije varias veces que en los manuscritos Freud se suelta un poco más, ¿no? Está más suelto, dice más cosas, se anima a tirar más hipótesis, a tirar más preguntas y nos permite a nosotros entender un poco por dónde viene pensando a esa altura, ¿no? ¿Qué es lo que viene pensando? Entonces, manuscrito K, 1895, nuevas puntualizaciones, 1896. Pasa todo seguidito, digamos, no es que hubo un tiempo en que él mantuvo la idea de una representación inconciliable, no. Rápidamente, ¿no? Él se encuentra con que hay que ir más allá de esa representación inconciliable, ¿no? Eso es un solo movimiento casi, ¿no? Pero bueno, publica la Neuropsicología de Defensa, pero ya está trabajando en qué hay más allá de esa representación inconciliable, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo dice en las nuevas puntualizaciones. Cuando dice en la página 164 la etiología específica de la histeria, ¿ven? Que dice específica. ¿Por qué? Porque ahora puede hablar de que hay una etiología específica de la histeria. Perdón por la redundancia, pero no tengo otra manera de decirlo. Entonces dice que los síntomas de la histeria solo se vuelven inteligibles reconduciéndolos a unas vivencias de eficiencia traumática y que estos traumas psíquicos se refieren a la vida sexual. He ahí algo que Breuer y yo hemos declarado ya en publicaciones anteriores. O sea, hasta ahí Breuer y él iban juntos, ¿no? Pero ahora él va a agregar más. Lo que hoy tengo para agregar, como resultado uniforme de los análisis por mí realizados de 13 casos de histeria, atañe, por un lado, a la naturaleza de estos traumas sexuales y por el otro, al periodo de la vida en que ocurrieron. Para la causación de la histeria, no basta que en un momento cualquiera de la vida se presente una vivencia que de alguna manera roce la vida sexual y devenga patógena por el desprendimiento y la sofocación de un afecto penoso. Antes bien, es preciso que estos traumas sexuales correspondan a la niñez temprana, el periodo de la vida anterior a la pubertad, y su contenido tiene que consistir en una efectiva irritación de los genitales. ¿Quedó claro? Sí, más claro. Echémosle agua. Vuelve a ser clarísimo cuando en la página 165, al final del párrafo, dice: no son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático, sino solo su reanimación como recuerdo después que el individuo ha ingresado en la madurez sexual. Se está refiriendo ahí al tiempo 1,
No es que estas en sí mismas poseen efecto traumático, sino que el efecto traumático viene nachträglich, ¿no? A posteriori, reanimación como recuerdo. Es en el recuerdo que devienen traumáticas. ¿Sí? Lo dice claramente. Y luego, podemos ir a la página 167. Dice, todas las vivencias y excitaciones que preparan u ocasionan el estallido de la histeria en el periodo de la vida posterior a la pubertad, ocasionamiento, ¿sí? Solo ejercen su efecto, comprobadamente, o sea, está comprobado, por despertar la huella anémica de esos traumas de la infancia. Huella que no deviene entonces consciente. No es que, la recordé, como Emma. Emma dijo, no es que recordé. Sino que conduce al desprendimiento de afecto y a la represión. O sea, cuando, a partir del ocasionamiento se desprende displacer y ese displacer inmediatamente represión. ¿Sí? Se reprime. ¿Puedo repetir lo último? ¿Qué pasa? Lo de displazar. Sí, represión. Cuando desprende displacer, entonces por el displacer que se desprende es que se ejerce la represión. Ahí es una vivencia que empieza a ejercer displacer. La represión no vendría si no hubiera un desprendimiento de displacer, o sea, afecto. Desprende afecto. Intensidad, ¿no? Desprende displacer. Montos de afecto. Leo el párrafo siguiente. Y la represión es en cuanto a eso que no deviene consciente. La represión es en cuanto a eso que no viene consciente. La represión es la represión de todo el complejo, podríamos decir, ¿no? De ambas vivencias. Del trauma en tanto los dos tiempos. Lo que se reprime son las dos vivencias en conexión asociativa. Y por eso se da el síntoma. Y por eso el síntoma, como retorno de lo reprimido. Entonces, un cachito más. En mi primera comunicación sobre la neurosis de defensa, quedó sin esclarecer cómo el afán de la persona, hasta ese momento sana, por olvidar una de aquellas vivencias traumáticas, podía tener por resultado que se alcanzara realmente la represión deliberada. Y con ello se abriese las puertas a la neurosis de defensa. Se está refiriendo al texto que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Ello no podía deberse a la naturaleza de la vivencia, pues otras personas permanecían sanas a despecho de idénticas ocasiones. No era posible entonces explicar cabalmente la histeria a partir del efecto del trauma. Claro, porque decían, si a dos personas les pasó lo mismo, ¿por qué una es histérica y otra no? Debía admitirse que la aptitud para la reacción histérica existía ya antes. Eso lo decía en el texto anterior, ¿se acuerdan? Tenía aptitud para la histeria, no siempre que le pase una vivencia sexual inconciliable produce histeria. Tiene que haber una aptitud. Y sigue. Ahora bien, tal predisposición histérica indeterminada, la que antes era indeterminada del texto anterior, puede reemplazarse enteramente o en parte por el efecto póstumo del trauma infantil sexual. Póstumo es a posteriori. Solo consiguen reprimir el recuerdo de una vivencia sexual penosa de la edad madura aquellas personas en quienes esa vivencia es capaz de poner en vigor la huella anémica de un trauma infantil. ¿Entienden? Creo que no hay más claridad en la comunicación de Freud que acá, ¿no? Y vuelve sobre las causas, ¿no? En las representaciones obsesivas tenemos, por un lado,
dice lo siguiente, que la etiología de las dos neuropsicosis de defensa presenta el siguiente nexo con la etiología de las neurosis simples, que son la neurastenia y la neurosis de angustia. Estas dos, las simples o las actuales, son efectos inmediatos de las noxas sexuales, mientras que las de defensa son mediatos, o sea, intermediadas por el intervalo de la pubertad, ¿se entiende, no? Y dice que las causas actuales, es decir, la de la neurastenia y la neurosis de angustia, a veces tienen un papel como causa suscitadora o ocasionadora de la psiconeurosis, ¿sí? Hasta acá es lo que dice sobre la novedad que trae para la histeria en este texto. Ahora bien, dicho esto, que ya lo sabíamos en un momento, ¿no? O sea, no hay ninguna novedad para nosotros. Para él era una novedad, para nosotros no hay novedad. Dicho esto, la pregunta que va a desarrollar en el manuscrito K especialmente es: ¿y por qué pasa esto en la sexualidad? ¿Por qué? ¿Qué hay en la vida sexual para que una representación o para que un recuerdo desprenda displacer actual? Un displacer actual. O sea, como si fuera actual, sí. Entonces, ahora sí está predeterminado por este abollamiento. ¿Cómo? La predisposición histérica o... Claro. Ahora sí está determinada por... Exactamente, está determinada por la vivencia primera. Exactamente. O sea, antes estaba indeterminada. Ahora, se los adelanto ahora, para la vivencia, para la histeria va a haber una vivencia pasiva, una vivencia sexual prematura pasiva, y para la neurosis obsesiva una vivencia sexual prematura activa. ¿Sí? Entonces, si es activa, neurosis obsesiva; si es pasiva, histeria. Entonces, esa predisposición va a estar dada por el carácter de la vivencia. ¿Sí? Por eso va a decir, la causa específica la vamos a encontrar en el tiempo 1, en la predisposición. Y esa predisposición se va a poner en vigor, ¿no? Se va a activar a partir de una causa ocasionadora. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces yo les decía que el manuscrito acá, especialmente lo que Freud intenta hacer es hacerse la pregunta por cuál es la razón por la cual en la vida sexual sucede que un recuerdo produce mayor displacer cuando es recuerdo que en su momento la vivencia. ¿No? Porque podría haber tenido, esos niños podrían haber sufrido algún efecto displacentero, por supuesto, en la vivencia, pero no a tal punto de lo que sucede cuando en el ocasionamiento se despierta esa huella posterior a la pubertad y entonces sí se ejerce la defensa. ¿Sí? O sea, es ese monto de afecto lo que llama la defensa, desprendido que llama la defensa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice? Por supuesto que él dice, vamos a tener que pensar en una teoría sexual, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la sexualidad humana? Especialmente está el hecho de que está dividida, ¿no? De que hay un intervalo en la sexualidad humana. Tenemos un periodo que es el infantil, un intervalo y después la pubertad. Y que podríamos decir que ese intervalo hace que lo que sucede en la pubertad cobre otra significatividad en la infancia. Eso desde ya, o sea, tenemos una inmadurez de lo psíquico y lo genésico, ¿no? Y el aparato sexual en la infancia. Hay una inmadurez, eso de ya. Sin embargo, tampoco eso explica por qué el intervalo y la pubertad harían que se desprenda mayor displacer en el recuerdo. Varios de ustedes creo que en algún momento dijeron por la moral. ¿Alguien lo dijo? Sí, ¿no? Ah, por la moral, ¿no? O porque se entendió, ¿no? Después que eso era algo, ¿no? Por la moral y yo. Vamos a ver qué dice Freud cuando se le dice la moral, ¿no? Es por la moral.
Voy al manuscrito Cábula, manuscrito Cábula. Página 261. Último párrafo, dice: debemos sumirnos hasta lo profundo del enigma psicológico si pretendemos inquirir de dónde proviene el displacer que una estimulación sexual prematura está destinada a desprender y sin el cual no se explicaría una represión. ¿No? Ahí está la pregunta: ¿de dónde proviene el displacer? La respuesta más inmediata invocará que vergüenza y moralidad son las fuerzas represoras y que la vecindad natural de los órganos sexuales infaltablemente despertará asco a raíz de la violencia sexual. Paso a la página siguiente. Dice un poquito más abajo: me temo, sin embargo, que esta explicación no saldría airosa de un examen más profundo. No creo que el desprendimiento de displacer a raíz de vivencias sexuales subsiga a la injerencia casual de ciertos factores de displacer. Y dice más adelante: yo creo que la génesis de la vergüenza se enlaza con la vivencia sexual mediante un nexo más profundo. Mi opinión es que dentro de la vida sexual tiene que existir una fuente independiente de desprendimiento del displacer. Presente ella, puede dar vida a las percepciones de asco, prestar fuerza a la moral, etc. ¿Se entendió? ¿Qué dijo? ¿Qué les parece que dijo? Como, yo lo que entendí como que la vergüenza y la moralidad es como una fuerza represora de nuestros cuerpos. Sí, pero dijo sobre eso. No. No, que la moralidad podría ser, ¿no? Que efectivamente podría ser un motivo de represión, ¿no? La moral que uno tenga ciertos valores, ¿no? Se inculque ciertos valores que le permiten establecer ciertos diques de lo aceptable y de lo no aceptable. Entonces dice, bueno, sí, la moralidad existe, ¿no? La pregunta ¿es por eso que la sexualidad se vuelve displacentera? No, porque tiene algo aparte, independiente, una fuente que eso da origen a la vergüenza. Que eso da origen a la vergüenza, exactamente. No es que se tiene vergüenza porque es moral, sino podríamos decir quizás casi al revés. Hay moral porque se tiene vergüenza. Vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Dice, yo supongo que si hay moral y vergüenza es porque la sexualidad, en la vida sexual hay una fuente independiente que genera displacer. ¿Independiente de qué? Se les ocurre. Podría ser el yo, Claro, el yo consciente. Totalmente, podría ser el yo, de la moral, de la defensa, del principio de constancia, etc., ¿no? De todo aquello que haría que la defensa funcione inmediatamente cuando hay un displacer, ¿no? O sea, hay displacer, listo, se defendió, pero ¿por qué lo sexual contendría un motivo de displacer? Porque en lo sexual hay placer y displacer. En lo sexual hay placer y displacer. ¿Por qué? Pero porque hay placer en el displacer. ¿Por qué? Esa es la pregunta de Freud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay placer hay dolor. ¿Por qué? Claro, sí. ¿No? ¿Por qué otros displaceres no se comportan del mismo modo que los displaceres sexuales? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿por qué si yo, vamos a decirlo de otra manera, si yo, no sé, hace 10 años me la agarré me peleé con un tipo en la calle, no sé, porque choqué, y ahora cuando se despierta el recuerdo, no es mayor displacer.
displacer, era mayor displacer en su momento, no ahora, no es que cada vez que me acuerdo me quiero morir, digamos, ¿no? Que en su momento pasó de la... No, o sea, en el momento fue displacentero, bueno, sí, listo, chau pichu, me olvidé. O sea, o me acuerdo, pero no genera ese mismo displacer, ¿eh? Hay mucha culpa. Pero de nuevo, ¿culpa qué sería? ¿Qué sería culpa? ¿La moral? No, o sea, la culpa la podríamos atribuir a la moral. Culpa es, esto está mal, ¿no? Porque está mal, porque la moral dice que está mal y entonces es displacentero. ¿Se entiende la pregunta? Puede ser que tenga que ver con como la convivencia que tiene uno con eso, o sea, porque él habla de como habla algo de los genitales, como de la proximidad. O sea, puede ser que el tema del displacer venga acompañado con como que es algo totalmente referente al cuerpo, como que uno nunca se olvida. No sé si se entiende lo que quiero decir. Más o menos, es cierto que lo que dice Freud acá es que una de las hipótesis es: ¿será que es displacentero porque la sexualidad está cerca de los excrementos? Dice. No hablaba de eso. No, eso dice Freud. ¿Será por eso? No es la hipótesis que maneja. Sí. Yo me acuerdo algo, o sea, no sé si exactamente va por ese lado, porque a veces como que con Freud me pierdo entre tanta... Sí, porque te expone todo el pensamiento y las interlocuciones posibles, ¿no? Sí, pero me acuerdo de algo en su momento que también lo recuerdo mucho Lacan, de que es cuando plantea como el desarrollo sexual infantil, el primer estadio, que es el de la boca y todo, esa primera sensación de placer relacionada a la primera vez que lo amamantan al bebé, por ejemplo, que siempre es como constantemente buscando, o sea, como que esa es la primera huella anémica de algo placentero, y es como que nunca se llega a eso. También mucho lo que plantea Lacan, lo que solemos hablar también del tema de las drogas, como siempre hay como una huella anémica ahí asociada a ese primer estadio y esa primera huella anémica relacionada a la amamantación. No sé. Sí, al primer alimento. Pero eso explicaría otra cosa. Sí, eso ya lo vamos a ver. Es la explicación de otra cosa, digamos, ¿no? Todo está cercano en ese tiempo, pero lo que Freud está diciendo es que él tiene una hipótesis que respecto a la sexualidad de que existe una fuente independiente de desprendimiento del displacer y que es ella la que le presta fuerza a la moral y no al revés. No es que hay displacer en la sexualidad porque la moral te dijo que era displacentero, sino que como hay una fuente de displacer, ¿no? Esa misma fuente de displacer le da fuerza a la moral, le presta fuerza a la vergüenza, al asco, etc. Pregunta. ¿Era sobre la masturbación excesiva y todo eso? ¿Cómo? ¿Era sobre la masturbación excesiva? No es solo la masturbación excesiva. Y el otro, no me acuerdo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo relacionas? En una clase dijeron que con la masturbación excesiva también había un displacer. Con la masturbación excesiva, bueno, ahora, por eso, vamos a ver. Entonces, está bien tu pregunta, por eso quiero ver por dónde venía. Sí. Lo que veíamos antes en el aparato, que la defensa actuaba contra esta represión y representación inconciliable, entonces ahora esta fuente independiente, o sea, lo que pone en marcha la defensa sería esta fuerza independiente. ¿Cómo se te ocurrió eso? No sé. Pero bueno, esto un poco está diciendo eso, ¿no? Un poco está diciendo eso. Porque hay algo del cuerpo que dijo Claro. ¿Qué? Lo retiro. Que hay algo del cuerpo propio que es placentero. Claro. Hay algo en el cuerpo propio, hay una fuente endógenamente generada, diríamos, ¿no? Que pone en marcha, ¿no? Que es lo que justifica la operación de la defensa. ¿No? Exactamente, endógeno, digo, del interior del cuerpo, propiamente generada, ¿no? Entonces, sí. ¿Es intraducible, digamos? Bueno, sí, adelantándote a lo que viene, sí. Porque ustedes ya vieron la carta 52. Es que le habló la profesora Casali en la clase. Hoy lo mencionó. Sí, sobre el intraducible y lo que Bien. es el cuerpo. Bien, estamos cerca. Sí, claro, estamos cerca de eso. Bien. Entonces, si existe una fuente independiente de desprendimiento del displacer, dice Freud, que no es
nada todavía, es una hipótesis, no es que acá está la fuente, ¿se entiende? Acá, o brota de algún lado, acá miren, no es la Fontana de Trevi ni nada que se le parezca, ¿se entiende, no? Sino que es un supuesto, y dice: me atengo al modelo de la neurosis de angustia del adulto, donde de igual modo una cantidad proveniente de la vida sexual causa una perturbación dentro de lo psíquico, cantidad que en otro caso habría hallado diverso empleo dentro del proceso sexual. Ahí está. ¿Quién me preguntó de las neurosis actuales? Ahí, vos. ¿No? Freud lo dice inmediatamente, ¿no? Dice que esa fuente independiente de displacer coincide con que en las neurosis actuales, ¿sí?, se genera un displacer, no tanto por el exceso de masturbación, ¿no?, sino más que nada se refiere al modelo de la neurosis de angustia, que es que hay una cantidad que se transforma en displacer, una cantidad sexual, ¿no?, somática, un excedente de sexualidad, algo que excede, ¿sí?, una cantidad excedentaria que se transforma en displacer. ¿Sí? También al revés, ¿no? ¿Al revés qué? Por falta de... Es en ese caso, por eso excede. O sea, por falta de actividad sexual se eleva una cantidad que excede, y esa cantidad que excede se transpone como angustia. Ese modelo de la neurosis de angustia, esa cantidad sexual somática, coincide con la hipótesis de la fuente independiente de displacer que está en el origen de la defensa o en la causa de la defensa. Entonces, sí, es inconciliable con el yo, ok, pongámosle que es inconciliable, pero en el fondo, más que inconciliable, porque es inmoralmente reprobable, es intolerable. ¿Intolerable por qué? Por la cantidad que desprende. Es como si lo inconciliable fuera una vestidura de lo intolerable. Como que lo inconciliable es una vestidura de lo intolerable. ¿Se entiende por qué digo una vestidura? Es como que se le da una idea de conflicto a algo que en realidad es intolerable por su cantidad. Es como que es más importante la cantidad que el discurso, por así decirlo. Por supuesto, que lo discursivo. Está muy bien como lo dijiste. Sí, es más importante la cantidad. Wow. Claro. Exactamente. Hasta acá, entonces creo que se va entendiendo, ¿no? Bien. Vamos a ubicar también que el manuscrito acá habla de dos tipos de defensa. La defensa normal y la patológica. La normal o sea, la repugnancia a guiar la energía psíquica de suerte que genere displacer, o sea, la repugnancia que genere displacer es la normal, es constitutiva del aparato. A tratar de que, según el principio de constancia, mantener la cantidad lo más equilibrada posible, lo más homeostática posible. Eso es la defensa normal. Esa tendencia normal no puede ser vuelta contra percepciones, pues estas saben conquistarse atención. Solo cuenta contra el recuerdo, o sea, la defensa normal es contra el recuerdo. Toda vez que se trate de representaciones que en su tiempo estuvieron enlazadas con displacer, pero son incapaces de cobrar un displacer actual. O sea, la defensa normal actúa desgastando que yo me peleé con un tipo hace 10 años en la calle. La defensa normal, ¿qué hizo? Le quitó importancia a ese recuerdo, le quitó afecto, ¿no? Finalmente, ya está, no me es un problema.
Pero no pasa lo mismo con las representaciones de la vida sexual. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las representaciones de la vida sexual? Despiertan un displacer aún siendo recuerdos. Vamos a decirlo de otro modo, desprenden, siendo recuerdos, un displacer actual. No es ya fue. ¿No? Bueno, ya fue, no, ya fue nada. Perdón, profe, ¿esa es la defensa patológica? Claro, la defensa patológica solo actúa contra representaciones que logran, se los leo, no, que lo dice tal cual así, se vuelve nociva cuando se dirige contra representaciones que pueden desprender un displacer nuevo, también siendo recuerdos, como es el caso de las representaciones sexuales. Es que aquí se realiza la única posibilidad de que con efecto retardado un recuerdo produzca un desprendimiento más intenso que a su turno la vivencia correspondiente. Para ello solo hace falta una cosa, que entre la vivencia y su repetición en el recuerdo se interpone la pubertad. Y ahí viene toda la pregunta sobre la fuente, que termina con la fuente independiente. Bien, hasta acá entonces la pregunta por el displacer, ¿sí? Bien. Luego lo que hace es dar una fórmula sobre la trayectoria de una psiconeurosis. Esa fórmula va a estar con algunas diferencias, algún agregado en una, en otra, en los dos textos también, ¿sí? La borro acá y vamos a ir ubicando los tiempos de formación de una psiconeurosis. Tiempo 1. Vamos a poner con la abreviatura. Vivencia sexual prematura traumática. Prematura y traumática. Esa vivencia va a ser diferente, dijimos, en el caso de la neurosis obsesiva. Freud dice en el otro texto, a este periodo lo llama periodo de inmoralidad infantil, dice. ¿Por qué? Porque la violencia es activa, ¿no? Claro. Activa y placentera. Mientras que en la histeria va a ser pasiva y displacentera. Recordemos, ¿no? Esto es lo que ubica como causa específica. Después nos vamos a meter con la paranoia, que es otro actor. Bien, segundo tiempo. Fíjense cómo lo dice acá. Después lo descomponemos. Dice, su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta su recuerdo y así lleva a la formación de un síntoma primario. Un montón de cosas, digo, en ese párrafo. O sea, se reprime a raíz de una ocasión. O sea que acá tenemos el tiempo 2, acá tenemos el tiempo 1, acá tenemos el tiempo 2, el ocasionamiento. ¿No? Acá tenemos la predisposición, acá el ocasionamiento, ¿sí? Es a partir de allí que, por desprenderse del placer, se reprime, represión. Y se va a formar algo que va a llamar síntoma primario. ¿Cuál va a ser ese síntoma primario en la neurosis obsesiva? Lo va a llamar escrupulosidad de la conciencia moral.
escrupulosidad de la conciencia moral? ¿Qué cree que es? ¿Se entiende lo que es la escrupulosidad de la conciencia moral? Ser pulcro. Ser pulcro, está bien. O sea, tener un carácter, vamos a ponerlo así, ¿no? Un carácter muy escrupuloso, estar con las exigencias morales ahí al tope, estar permanente, ¿no? Bueno, tener valores muy altos. Lo que quiero decir, la escrupulosidad de la conciencia moral, si bien es Freud lo llama síntoma primario, también va a decir, y lo pone en el 3, que esto va a formar un periodo de salud aparente o defensa lograda. Porque el síntoma primario se vive como si fuera un rasgo de carácter, no le trae contradicción al yo, no lo perturba al yo. Es escrupuloso y punto, ¿no? O sea, está permanentemente fijándose en sus valores morales, o es muy limpio, o es muy atento, o es muy honesto, o tiene ideales muy altos, pero no le trae un problema necesariamente al yo, eso, ¿sí? No le trae un problema necesariamente, pero también pensemos que en el caso de la neurosis obsesiva, que tratemos de centrarnos primero en ella, en el caso de la neurosis obsesiva, y es fácil que esto entre en desequilibrio, ¿no? Basta con que, ¿no? Si uno tiene una moral hacia sí mismo muy alta, muy pulcro, muy obsesivo, basta con una manchita para que estalle la enfermedad, ¿no? Para que se desequilibre todo este sistema, ¿sí? Entonces, va a ubicar un cuarto periodo, ¿sí? Que es el de la enfermedad propiamente dicha o el del retorno de lo reprimido. ¿Es la neurosis obsesiva? Este tiempo, el tiempo de la represión, ¿sí? Freud va a decir, ese displacer que se genera a partir del ocasionamiento va a ser un reproche. Entonces tenemos reproche como el afecto que va a aparecer, ¿no? Y que autorreproche, podríamos decir, ¿no? Y que va a motorizar la represión, el autorreproche. Y va a ser ese mismo reproche, ¿no? El que va a aparecer luego en los síntomas de las representaciones obsesivas, ¿sí? Que son los síntomas de la defensa. Las representaciones obsesivas, ¿no? Las ideas obsesivas, ¿sí? Que insisten con un afecto que generalmente es el afecto del reproche, ¿no? El autorreproche. Podría también mudarse el afecto, ¿no? Digamos, a ver, la representación obsesiva está clara que es pues, una representación que se vuelve obsesiva por el falso enlace. ¿Se entiende esto, no? Por falso enlace. O sea, retorno de lo reprimido. Se reprimió el complejo de vivencias que formaban el trauma y pasa a una representación nimia, alejada en el tiempo, no sexual, etc. Algo que no le produce inconsciabilidad al yo. Una representación no inconsciente. Sin embargo, el afecto está allí adherido, por más que sea no inconciliable, con lo cual se sigue reprochando por otra cosa, pero se sigue autorreprochando, ¿no? O sea, no resuelve el problema del punto de afecto, la representación obsesiva. O sea, sí, lo resuelve durante un tiempo, ¿no? Con la escrupulosidad de la conciencia moral, ¿sí? En este periodo. Pero en el cuarto periodo, para decirlo de alguna manera, le pongo el número porque Freud le pone número, ¿no? Es como que es una sucesión de etapas por las que tiene que pasar. Ahí sí, cuando se rompe ese equilibrio, ahí sí, el afecto retorna compulsivamente, por supuesto. ¿Cómo
reproche o como un afecto mudado también. Podría también, vergüenza o podría transformarse el afecto también. Pero siempre es un reproche mudado, dirá Freud. ¿Siempre será el cuarto periodo? Sí, llamarlo cuarto es por darle un número, ¿se entiende, no? No es que dice, ahora que es el cuarto periodo. No es que nadie saca ningún número que diga 4. No, digo, es por darle un orden, ¿sí? Es por darle un orden excesivo. No queda directamente el saludo aparente, siempre va a pasar como... Bueno, si no queda necesariamente... Yo le diría, un obsesivo, un neurótico obsesivo, hay algunos que son más abroquelados que otros, ¿no? Pero la verdad es que habría que pensar que es muy difícil que no haya algo que no entre en contradicción con esa escrupulosidad de la conciencia moral. No tendría que ser tan... ¿existe alguien tan impecable que no entre en contradicción con su... ¿no? Que diga, bueno, no, la verdad que no. Esto no puede sostener esa escrupulosidad por siempre, ¿no? Vamos después a los ejemplos. Porque fíjense cómo sigue lo que sigue diciendo Freud en el texto. Entonces, un estadio de defensa lograda que se asemeja a la salud, salvo en la existencia del síntoma primario. Y 4, el estadio en que las representaciones reprimidas retornan y en la lucha entre estas y el yo forman síntomas nuevos. Los de la enfermedad propiamente dicha, o sea, un estadio de nivelación, de avasallamiento o de curación deforme. A la mierda, deforme. Yo no me olvidaba de ciertas de estas palabras. Pero no importa. Supongamos que hay un quinto momento, ¿no? En el otro texto, en las nuevas puntualizaciones, va a decir que son los síntomas de la defensa secundaria. Es decir, por la contradicción entre las representaciones obsesivas y el yo tiene que renovar sus intentos defensivos, ¿no? Tiene que defenderse ahora contra el síntoma, ¿no? Y en la defensa contra el síntoma se crean síntomas nuevos, que son, dice Freud, generalmente se dan en el plano de la acción, en el plano motor y no tanto en el pensamiento, ¿no? Como que rituales, ceremoniales, qué sé yo, distintas extravagancias que tienen los neuróticos obsesivos para defenderse contra los síntomas, ¿no? Extravagancias, pueden estar haciendo cualquier cosa para defenderse de la idea obsesiva. Ejemplos, siempre cuento de alguien que no es un paciente, una persona conocida. Este hombre vivió durante mucho tiempo con una idea, con un temor obsesivo, una idea que se le presentaba obsesivamente, compulsivamente, de que le iban a hacer un sumario en el trabajo. Era un abogado, trabajaba en tribunales, tenía el trabajo súper retrasado, tenía expedientes por tramitar, que nunca lo hacía. ¿Por qué? Porque en el trabajo él era el número 1, todo el mundo le pedía ayuda y él iba a mostrarse solícito, ¿no? Con todos los que le pedían ayuda. Eso hacía que su trabajo quede desatendido, ¿no? Por estar bien. Y va acumulando trabajo, y cuando volvía a su casa me van a hacer un sumario. Si yo no me saco esta pila, si yo no me deshago de la pila de expedientes, ¿no? Me van a armar un sumario. Y esa idea obsesiva. Pero esa idea obsesiva, uno podría decir, bueno, a ver, habría un motivo, podría ser algo, ¿no? Que es ir al trabajo, no darle trabajar. Trabajar para él, y no para otros, ¿no? Perdón, para él y no para su yo, que quiere sentirse el número 1 de los tribunales,
¿no? Digamos, el genio de los tribunales. Bien, entonces se iba a su casa, ¿no? Y lo único que pensaba era eso. Por supuesto que eso lleva a cuestiones típicas de los obsesivos, que es desconexión total, meterse en los jueguitos, en la play, en la televisión. La mujer le decía, ¿podemos bañar al nene? Y el tipo, nada, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque está inmerso en sus propios pensamientos, ¿no? O tratando de desconectarse de sus pensamientos, mejor dicho, con cualquier otra cosa que lo desconecte, ¿no? Trabajos de desconexión. Por supuesto que esto dura poco, porque al otro día tiene que ir a trabajar, digamos, y tiene que... Y la angustia aparece, ¿no? Tengo que trabajar, me hace un sumario. Entonces, si iba al trabajo, lograba llegar al trabajo, ¿no? Toda la historia, y volvía y pensaba, al final, debe ser porque me puse el traje que es el traje de la suerte. Y el resto de las veces, para conformar, sí, dice acá. ¿Lo conoces? No. ¿Ah? Todas las otras veces, ¿no? Para poder aliviarse de ese pensamiento, ¿no? Si me pongo el traje de la suerte, se calma un poco ese pensamiento, logra, pero hasta ahí, porque y si no era el traje de la suerte, a lo mejor era el perfume de la suerte que se encuentra. Claro, buscar como una cábala, ¿no? Una cábala, digamos. Síntomas de la defensa secundaria. A eso quiero llegar, ¿no? O sea, síntomas que son defensa contra las ideas obsesivas. Entonces, ¿qué tenemos? Dice Freud, una dimensión compulsiva del síntoma que hace que la enfermedad se vuelva a retroalimentar todo el tiempo y a que necesite la defensa renovarse todo el tiempo. Por eso dice, diferencia tres tipos de síntomas acá. Tenemos el síntoma primario, el síntoma del retorno de lo reprimido, más los síntomas de la defensa secundaria, ¿no? Todos nuevos arreglos, podríamos decir, entre el yo y la cantidad, ¿no? Nuevos arreglos de mierda, para decirlo de la letra, ¿no? Arreglos de mierda, ¿no? Que funcionan muy mal. Por eso predice el desenlace de esta enfermedad, si es que lo hay, dice, ¿no? Porque parece que no termina nunca, es de una cantidad de extravagancias, ¿no? Del tipo haciendo, como un paciente me contaba, no sé, ¿no? Me decía, me da vergüenza, trato de hacerlo disimulado, los TOCs, como se llaman ahora, ¿no? Se llaman los TOCs, porque parece que tiene algunos síntomas que me cuentan que son muy raros, como todos los síntomas, digamos, ¿no? Tiene que tocar el lado derecho con el coso cada vez que pasa por una puerta, entonces uno se lo imagina haciendo la parabólica humana para tocar del lado izquierdo con la derecha, ¿no? Y eso lo va tomando a lo largo, ¿no? En la vida, con cada vez más cuestiones. No puede pisar no sé si alguien vio la película de Jack Nicholson, ¿no? Que se llama, alguna que se llama El mejor imposible, está traducida as good as it gets en inglés. Que el tipo camina, ¿no? Tiene que caminar al coso, va a un lugar, no puede utilizar los cubiertos que dan en el restaurante, solamente con los cubiertos de plástico recién abiertos, etc. Bueno, nada, la película tiene un final feliz porque el tipo cede en los síntomas gracias a que se enamora, ¿no? Ahí la mujer, entonces aparece ahí una mujer que es, el tipo tiene que elegir entre su actividad autoerótica o la mujer. Como es Hollywood, la mujer, ¿no? O sea, no se imaginen que porque viene una mujer a salvarlo de la neurosis obsesiva, ya está, ¿no? O sea, las mujeres podemos llegar a hacernos esas ideas encantadas de que los vamos a salvar, ¿no? Vine yo y se curó de todo, digamos, ¿no? No, olvídense, son mucho más fuertes. Después aparece de vuelta. Después aparece de vuelta. Claro. En todo caso, por momentos puede ceder y después la cosa se vuelve a iniciar. Exactamente. Bueno,
Eso para la neurosis obsesiva, ¿sí? O sea, un total avasallamiento del yo, dice Freud, ¿no? El yo queda avasallado por el afecto, por la dimensión compulsiva de los síntomas. ¿Por qué? Claro, entre la parabólica humana, no pudiendo hacer tal cosa, ¿no? Queda totalmente sin dominio de la situación, ¿no? Bueno, respecto de la histeria, hace algunas equivalencias respecto de los momentos de la trayectoria típica, donde dice que en la histeria, esto en el manuscrito acá, porque en las nuevas puntualizaciones no lo dice. En el manuscrito acá hace alguna mención. Se ve que no le digo mucho, ¿no? Tenía que volver equivalentes las dos entidades y entonces ubica algo como síntoma primario. Lo que ubica es terror con la cura psíquica. Terror con laguna psíquica como síntoma primario. La represión, dice, y formación de síntomas defensivos sobreviene con posterioridad en torno del recuerdo, y desde entonces en una histeria se pueden mezclar entre sí al azar, defensa y avasallamiento, o sea, formación de síntomas y estallidos de ataques. O sea que cuando habla de este último periodo, ¿no? Habla de ataques y síntomas, ¿no? Ataques de histeria y síntomas, que sabemos que generalmente son síntomas conversivos, ya lo sabemos esto. Acá no lo aclara, ¿sí? Pero generalmente son síntomas conversivos. ¿Cuál es la página? Esto es en la página 269 del manuscrito acá. Sí. No sé si es en este texto o en algún otro, no recuerdo dónde, en varios, Freud se refiere a la eficacia del síntoma histérico respecto de la resolución del afecto comparado con la neurosis obsesiva, porque tener una pierna, paralizada, no le representa al yo la misma contradicción que le genera una representación obsesiva, ¿no? Entonces, tiene, entre comillas, todo entre comillas, porque no es que esto es gratis, para la histeria, ¿no? Es un lastre, como dice Freud, pero, entre comillas, se resuelve la dimensión compulsiva de mejor modo, ¿no? Sin que por eso se detenga ahí. Digo, podría el síntoma seguir, ¿no? Llenarse de síntomas, una histeria, o desplazarse el síntoma hacia otros lugares, etc. Sin embargo, hay otra característica que a veces Freud menciona, creo que la toma de Charcot, porque, ¿no? Cuando habla de la belle indifférence de la histérica, ¿no? La bella indiferencia, ¿no? Hay algo del yo de la histeria que se mantiene intacto, como intacto, ¿no? Respecto al síntoma, esa bella indiferencia, la belle indifférence, un poco da cuenta de esto, ¿no? De que no está entrometido el síntoma o la dimensión compulsiva de la misma manera en la histeria, ¿sí? Y acá al revés, ¿no? Varias representaciones pueden dar a solución, o sea, por ejemplo, una pierna. Sí. A ver, ¿cómo sería al revés? ¿Por qué al revés decís? Y porque en este va de representación a representación en la neurosis obsesiva. Pero no sería al revés. Se va mudando a diferentes... Pero es igual, a ver, tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva, podría ser que una representación se haga cargo de varias líneas, siempre el síntoma está sobredeterminado, ¿no? Siempre el síntoma, hay varias líneas de asociación. O sea, acá tenemos el modelo básico,
¿Se entiende? Pero después, si uno agarra un síntoma, ves que hay una y dos y ya está, ¿no? Recordemos que en su momento Freud dice un núcleo y varias ideas conexas, ¿no? Que, digo, el síntoma puede hacerse cargo de varias líneas de asociación a la vez. Lo mismo en la histeria que en la neurosis obsesiva. Lo mismo. Acá lo que tenemos es un modelo simplificado, podríamos decir, ¿no? ¿Para qué? Para ubicar, en principio, la sexualidad o la vivencia sexual infantil, o sea, el tiempo anterior, ¿sí? O sea, que es el que se vuelve necesario para que una representación de la vida adulta se vuelva, ¿sí? Pero acá puede haber una representación, dos representaciones, tres representaciones, ¿se entiende? Reprimidas, que conecten con esto, ¿no? O sea, no necesariamente es una, ¿sí? Se va armando un grupito. Entonces, primero eso, ¿no? Primero ubicar la evidencia, que al mismo tiempo le da la causa etiológica específica, ¿sí? En principio eso. Después lo que vemos es la dimensión compulsiva, porque al presentarnos la trayectoria, lo que nos muestra es que los diferentes tipos de síntomas implican que la defensa se tiene que reanudar una y otra vez. ¿Por qué se reanuda la defensa? Por el factor cuantitativo, queridos míos. Siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? El factor cuantitativo es lo que pone en marcha la defensa, ¿sí? Y ese factor cuantitativo, ¿de dónde proviene? De la fuente. Bueno, claro, ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, podremos decir, Freud está manteniendo como dos hipótesis a la vez, diría. Una es la idea de la fuente independiente, y la otra es la de decir que, porque la pregunta que se hace es, ¿por qué una vivencia placentera, en la neurosis obsesiva, se volverá displacentera después? O sea, ¿qué hace que se transforme en displacer? Y dijo, se transforma en displacer porque antes de la placentera hay una previa displacentera y pasiva. Entonces, a esta vivencia activa vamos a agregarle más pasiva displacentera anterior. Entonces, para explicar, ¿no?, de alguna manera por qué la sexualidad se transforma, o la vivencia sexual devino displacentera, la ubica en relación a una vivencia anterior displacentera, como si la sexualidad siempre se iniciara, la sexualidad en la infancia, se iniciara por intrusión de un otro, ¿no? O sea, si hay actividad es porque primero hubo pasividad. Siempre viene como un abuso, una seducción de parte de un adulto. ¿Y quién es ese adulto? Generalmente, en los casos por él estudiados, el padre. Sería como un tiempo cero. ¿Por qué cero? A ver, sí. Porque tiempo 1, 2. Yo te diría que no, que es un tiempo 1 que contiene las dos vivencias. ¿Sí? Vamos a decirlo así. ¿Qué ponemos en el tiempo 1? Las dos vivencias. Una no sin la otra. Vamos a ordenarlo de esa forma. ¿Sí? Pero esa vivencia también es sexual. Sí, es pasiva. Es decir, si hubo una activa, si el nene sedujo a la hermanita o a un nene más chiquito, es porque antes tuvo una vivencia pasiva anterior. Puede ser que en uno de los textos hable de dos, un hermano y un primo. Lo que había pasado era justamente que el primo había tenido una situación con su prima que era activa y placentera, pero porque antes una niñera había tenido una situación pasiva y placentera con él. Sí. Eso está diciendo. Está diciendo eso. Está diciendo que toda neurosis obsesiva se monta sobre una base histérica. Por un lado está diciendo eso. También está diciendo que los niños inocentes son metidos de prepo en la vida sexual por un adulto o por alguien más grande, ¿no? O sea, la sexualidad le viene como abuso,
como intrusión. Y por lo tanto displacer. Lo que pasa es que, no voy a spoilear demasiado porque no estamos viendo ninguna serie muy entretenida, ni ninguna película entretenida, y aparte porque lo vamos a ver la clase que viene, lo que pasa es que esa teoría se cae. ¿Saben que esa teoría se cae? Sí. No. ¿Sí o no? No. Tanto lío. No había entendido. A ver, ¿qué quiere decir que se cae? A ver, recuerden que nosotros ubicamos distintos paradigmas del síntoma, ¿no? Y tenemos un primer paradigma, síntoma-trauma. Tenemos dos momentos del síntoma-trauma. Síntoma-trauma 1, síntoma-trauma 2. Podríamos decir que el síntoma-trauma es la presentación de la sexualidad como causante de la vivencia teñida de afecto, mientras que en síntoma-trauma 2 ubicamos especialmente la importancia de la defensa y su relación con lo que vamos a llamar la fuente independiente o la cantidad excedentaria. ¿Sí? Síntoma-trauma. Síntoma-trauma. La cuestión es que viene en el programa viene un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma quiere decir que en esa X va a venir otra cosa. Acá. ¿Saben qué viene? Más abajo. Fantasía. ¿Quién dijo? Fantasía, ¿no? ¿Qué quiere decir que al mismo lugar que el trauma va la fantasía? ¿Qué se les ocurre? Que no son efectivamente vivencias de abusos sexuales, sino que los niños recrean una fantasía producto de determinadas cosas que después, a través de cuando averiguo sobre la sexualidad infantil, va a reconducir. Exactamente. Entonces, lo que Freud va a cuestionarse es que esas vivencias efectivamente hayan acontecido. Vamos a decirlo de otra forma. Que si acontecieron o no es indiferente. Que en todo caso son fantasías. Digo, se las construyó. Hay una construcción sobre la infancia. Digo, porque el recuerdo de la infancia es un recuerdo, como ustedes ya lo habrán visto en algún teórico, la memoria no es simple. Es un recuerdo que tiene distintas traducciones, ¿no? Con lo cual, lo que se recuerda no necesariamente es lo que aconteció. Lo que se recuerda posee un grado de realidad que no necesariamente responde a la realidad objetiva. ¿Sí? Entonces, si aconteció o no, no va a tener esa importancia, porque lo que va a tener importancia es lo que Freud va a llamar la realidad psíquica. O sea, todavía acá tenemos un Freud que está buscando la violencia acontecida, objetiva. Esto, ¿no? Tuvo que haber sucedido que un adulto le... La cuestión es después que no importa si sucedió o no, porque nos importa la realidad psíquica. Si lo contó, lo que contó es aquello que construyó sobre esa, ¿no? Cualquier relato que esté ahí tiene su valor. ¿Ves? No tiene valor porque es una fantasía, al revés. Tiene más valor por la creación. Entonces tiene más valor, pero tiene valor patógeno, ¿no? O sea, ¿qué es lo patógeno? ¿El hecho acontecido o la fantasía? ¿Sí? Eso cuando dicen que, por ejemplo, cuando uno va a terapia y miente, como que... Claro, no importaría. Claro, que el psicólogo le chupa un huevo, por así decirlo. O sea, que diga cualquier cosa. Ponele. No es que le chupa huevo. No, pero como que... Está bien lo que decís. No importa, pero importa para a otros efectos, claro, podríamos decir, ¿no? No es lo mismo, si bien negativamente, porque uno se podría preguntar, ¿y qué hace viniendo acá a mentir? Claro. En todo caso. Pero sería otro el caso
de que esté relatando una fantasía, ¿no? O sea, que las cosas hayan sucedido por ahí de una manera A, B o C, no tendría la misma, ¿no? Sí. Porque cuando está hablando acá, el sujeto no está mintiendo, ¿se entiende? O sea, no es mis histéricas me mienten, como en algún momento se transmitió. Mis histéricas, no es ni mis histéricas me mienten, ni ya no creo en mis histéricas, ya no cree en sus neuróticas, ya no cree en su teoría, que ubicaba esas escenas como efectivamente acontecidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué se los adelanto? Se los adelanto porque lo que tenemos en esta etapa del armado de la teoría de Freud es que Freud va y viene en algún punto todo el tiempo, porque por un lado dice, son las vivencias, ¿no? Son las vivencias, pero al mismo tiempo es la fuente independiente de desprendimiento de displacer, lo que le da el carácter de placentero a la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿es la cantidad o es que la vivencia haya acontecido? O la cantidad, ¿por qué se genera? ¿No? Entonces, hay algo que uno podría, lo que yo quiero decir es lo siguiente, es, ¿qué es lo traumático finalmente? ¿El hecho o la cantidad? ¿Se entiende? Por supuesto que en el mismo país, bueno, ¿a cuenta de qué se eleva la cantidad? Algo tuvo que, ¿no? Claro. ¿Y por qué se eleva la cantidad? O sea, claro, la cantidad no viene de adquirida. Claro, tampoco es cierto que tampoco es que no pasó nada. Claro. O sí, o no. Y un poco ahí es la pregunta, ¿no? Lo que quiero decir, vamos a ver una carta donde Freud dice, ¿qué pasó en la infancia? Nada, dice en un momento. Nada. Solo un germen de emoción sexual. O sea que algo hubo. No necesariamente eso que es el relato de las pacientes. Entonces, o sea, en la causa vamos a ubicar la sexualidad infantil, pero no necesariamente bajo el relato, porque se recuerda distinto que lo que sucedió, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Estamos en horario? 5 son. ¿Eh? Y 5. ¿Nos quedan 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos, bien, perfecto. Así terminamos. Sí. Y la teoría de la carga de afecto se sostiene mucho a lo largo de toda la teoría. Bueno, el afecto, lo que por ahora viene llamando afecto, se va a transformar después en lo que va a ser la doctrina de las pulsiones. Por ahora lo llama afecto y vamos a ver cómo las pulsiones van a estar representadas también por una cantidad. O sea que la pulsión también, entonces de alguna manera, todo lo que viene llamando afecto es lo que es el antecedente de lo que va a ser el concepto de pulsión. ¿Sí? Vamos rápidamente entonces a ubicar algunas cuestiones de la paranoia. Algunas cuestiones de la paranoia. Sí, sí. ¿Cómo? En el texto de Marcelo Sí. cuando habla de la histeria, casi no entiendo nada, pero hay una parte que habla del azar de la defensa y del Sí, avasallamiento del yo. O sea, formación de síntomas y estallidos de ataque. Sí. Eso es lo que había dicho de la iglesia. Yo lo que dije es que esos son los síntomas del retorno, es lo que ubica ahí como síntomas del retorno del orden, ¿no? Y habla de una representación frontera, que eso es lo que no Sí, entiendo. olvídate. Cuando se complica mucho, olvídate. No. Ahora, se complica y no lo vuelve a retomar de esta forma, así, ¿no? Me parece que si fuera algo que insiste, vamos a recortar lo que nos sirve para entender en este momento, ¿no? Representación frontera. Yo creo que ahí, no sé de qué está hablando, por ahí de las zonas erógenas, es probable que esté hablando de las zonas, ¿no? Claro. Es probable. Retengamos en todo caso solo esto para estos textos, que es lo que nos importa, y nosotros para trabajar la histeria vamos a trabajar. Seguramente cuando trabajaran Lucy o Elizabeth, etc., la zona erógena o la zona histerógena, ¿no? Está trabajada, como qué lugar tiene para que el síntoma se deposite allí, ¿no? Que es algo que lo vamos a ir trabajando más adelante cuando veamos la idea de zona erógena, pero todavía no.
Una pregunta, en la histeria entonces, los síntomas de defensa secundaria no se dan porque se descarga todo ahí. Supuestamente, cuarto, claro, no lo dice, ¿no? Pero no lo dice en todo caso, no lo dice, no, supuestamente resolvería mejor en esos síntomas, el trastorno de lo reprimido. Bueno, paranoia. Freud va a ubicar una evidencia equiparable en la paranoia a la de la neurosis obsesiva. Dice que los primeros tiempos serían similares o iguales, ¿no? En la neurosis obsesiva que en la paranoia. Pero lo que va a ubicar es un mecanismo distinto de represión. O sea, va a haber represión al que le va a agregar el mecanismo de la proyección. perdón, ¿no me puede repetir? Que le va a agregar, va a ser una represión particular, es decir, una represión a la que va a llamar proyección. Es decir, va a desplazar el afecto hacia el exterior, lo va a proyectar hacia afuera. El resultado será que si desplaza el afecto hacia afuera, el síntoma, en lugar de ser, como en la neurosis obsesiva, un autorreproche o ideas que se le imponen, son ideas que supone que vienen del otro. O sea, como que esas ideas acusatorias, el reproche, lo que, ¿no? o la desconfianza, o la persecución, las ideas persecutorias, vienen de afuera por la proyección del afecto. En lugar de un autorreproche, en lugar de, ¿no? de que esto acontezca hacia sí mismo, desde afuera se le presenta una idea persecutoria. En realidad, él también trata de diferenciar distintos momentos. Acá tomo el texto de Nuevas Puntualizaciones. Él va a tomar un caso que es la señora P. ¿Qué pasa con la señora P? La analiza como si fuera como lo que supone que es, una psiconeurosis. O sea, interpretando bajo la idea del falso enlace, ¿no? Falso enlace, entonces se interpreta, ¿no? Cada vez que encuentra conexiones asociativas se interpreta. Lo que pasa con esta paciente, y están las llamadas a pie de página, que la paciente empeora en lugar de mejorar. Entonces, en algún punto, Freud está exponiendo un caso que es una especie de fracaso. Y al ser una especie de fracaso, bueno, ubica cierto momento de la teoría donde Freud todavía no podía pensar en la psicosis como una entidad diferente y con un tratamiento diferente, ¿no? Por mantenerla en el mismo grupo y por suponerle el mismo mecanismo, bueno, se la mandó, digamos, ¿no? Fíjense, en la página 183, compara la paranoia con la neurosis obsesiva. Sí, de nuevas puntualizaciones, del texto de nuevas puntualizaciones. Aquí como allí se ha comprobado que la represión es el núcleo del mecanismo psíquico, lo reprimido es en ambos casos una vivencia sexual infantil. También en esta paranoia toda obsesión proviene de una represión. Los síntomas de la paranoia admiten una clasificación semejante a la que se probó justificada para la neurosis obsesiva. Semejante, ¿no? Está diciendo paranoia y neurosis obsesiva, semejante. Una parte de los síntomas brota igualmente de la defensa primaria. O sea, hay un síntoma primario, es decir, el que brota de la defensa primaria. ¿Qué van a ser? Ideas delirantes de desconfianza, inquina, persecución de otros, ¿no? O sea, acá, donde acá le pone la escrupulosidad de la conciencia moral, en la paranoia dice la desconfianza.
En la neurosis obsesiva, el reproche inicial ha sido reprimido por la formación del síntoma defensivo primario, que era la desconfianza de sí mismo. Acá es de los otros, ¿no? Dice un poquito más adelante, en la paranoia el reproche es reprimido por un camino que se puede designar como proyección, puesto que se erige el síntoma defensivo de la desconfianza hacia otros. Con ello se le quita el reconocimiento al reproche y como compensación de esto falta luego una protección contra los reproches que retornan dentro de las ideas delirantes, ¿no? O sea, es como que efectivamente en la paranoia se sufre más, es más grave, ¿no? Falta protección, dice ahí, porque esto, ¿no? Porque hay algo en la neurosis obsesiva de que el neurótico obsesivo se da cuenta de la absurdidad del síntoma y en la paranoia no. Más bien se cree en ese reproche y el yo se adapta a ese reproche, con el cual no tiene protección frente a ese reproche. Más bien lo que hace es armar un delirio para adaptarse al reproche que viene de afuera, que podrá ser alucinatorio, desconfianza, etc., ¿no? Podría venir como alguna alucinación. No sé, supongamos, soy el hijo de Dios, o soy el enviado de Dios, por eso me persiguen, ¿no? Pero siempre es como... Cualquier parecido con la realidad. Sí. Cuenta usted. Siempre es como que la neurosis obsesiva se protege, el síntoma lo protege. Bueno, y en la psicosis como que lo agrede, digamos. Tanto no lo protege, ¿no? Bueno, pero sí, como se defiende, justamente se defiende. Es una defensa que falla, ¿no? O sea, se entiende. Saca alguna ganancia, pero falla. ¿Por qué? Porque la dimensión compulsiva le exige nuevas defensas, ¿no? Se logra como equilibrios poco estables. Claro, pero como el más atacado es en la psicosis. En la psicosis, al venir del exterior, ¿no? Claro. Al provenir de afuera, está menos protegido contra el reproche. No puede proteger, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, se arma una especie de, qué sé yo, el paranoico puede, bueno, paso por tal calle y no por esta, se arma una teoría del... El análisis, en general, sirve para que un paranoico logre alguna protección mayor contra esas ideas persecutorias. ¿Qué tal si no le das bola a fulano cuando tal cosa, tal, ¿no? O sea, le baja un poco la intensidad y le muestra que tiene a lo mejor una herramienta para protegerse del circuito, ¿no? al que le podría atribuir, ¿no? Ah, si hago esto me protejo, ¿no? O sea, se puede armar algo, ¿no? Ahí para proteger. Se puede armar, pero nos vemos la próxima.